En el día de hoy os traigo un script automático para restablecer vuestra consola mediante la transferencia CTR Transfer. A su vez, el mismo script, una vez realice el proceso de la transferencia CTR, va a actualizar el sistema. Por último, he de deciros que el proceso de este script debe ser recomendado, es decir, si algún servicio técnico te dice tu consola necesita restaurar el CTR Transfer, pues ahí, una vez orientado, lo podemos realizar. ¿Por qué digo esto? Porque este script no va a solucionar todos y cada uno de vuestros problemas que se presenten en la consola, ¿de acuerdo? Quiero dejarlo claro. Y con todo ello ya explicado, chicos, vamos a hacer los 3 sencillos pasos. ¿Cuáles son, Quelonio? Pues fácil. Descargamos los archivos de la descripción, metemos en la tarjeta SD y ejecutamos el script en nuestra consola. En esta ocasión, abajo en la descripción del vídeo tendréis 2 opciones de descarga. Una en la que necesitaremos abrir el Good Mode 9 pulsando el botón Start y el botón Power, y otra en la que directamente el Good Mode 9 se abre. ¿Por qué hago esta diferenciación de archivos entre A y B? Principalmente porque todas las consolas no son iguales, con lo cual si no te está funcionando la opción de Good Mode 9, te vas a la opción de abrir con Luma. A su vez, en la descripción también de este mismo vídeo tendréis el archivo CTR Transfer. No obstante, tenéis que descargar el correspondiente a vuestra consola. Es decir, si vuestra consola es All y es americana, tendréis que descargar la que ponga All americana. Así de fácil. Ahora vamos con el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Introducir la tarjeta SD en nuestro ordenador y eliminar la carpeta GM9 y el archivo boot.file. Una vez eliminados, tendremos que introducir los archivos. Como ya he dicho antes, tendremos 2 opciones, o bien mediante Luma o mediante Good Mode 9. Yo en mi caso voy a utilizar el archivo de Luma. Así pues, cogeré los archivos y los introduciré en la tarjeta SD. Por último, lo que nos queda es introducir nuestro archivo correspondiente, y lo dejo claro, correspondiente de nuestra consola y de nuestra región en la raíz de la tarjeta SD. Una vez tengamos todos los archivos correspondientes en nuestra tarjeta SD, acudiremos a la consola, el paso 3. Una vez en la consola y con la tarjeta SD junto con los archivos correspondientes, tendremos que iniciar el Good Mode 9. Para aquellas personas que hayan cogido la opción de Good Mode 9 en la descarga de este vídeo, directamente inician la consola y ya está. Para las personas que hemos elegido la opción de Luma, tendremos que pulsar simultáneamente el botón Start y el botón Power. Con ello ya habremos entrado al Good Mode 9. Aquí tendremos que darle al botón B. Y en este menú le tendremos que dar al botón que dice Home. Acudiremos a las opciones Script y ejecutaremos el script que se llama CTR NAN. Sé que no es un nombre muy elocuente, vamos a llamarlo de alguna manera, pero seguro que os vais a acordar. En este nuevo menú tendremos las opciones de apagado, ya sabéis, apagar consola, reiniciar consola o volver al Good Mode 9, y la que nos interesa, que es la del proceso CTR NAN. Así pues, le damos a la A y buscaremos el archivo .bin que habíamos metido. Ya sabéis que tiene que ser el correspondiente a nuestra consola. Le tendremos que dar permisos y aquí la consola empezará a cargar la nueva información. No obstante, si tenéis poca batería, os recomiendo, no obstante, que pongáis el cargador. Una vez haya terminado el proceso largo de instalar el CTR NAN, simplemente le daremos a la A. Aquí nos vuelve a solicitar un permiso. Se lo vamos a conceder y automáticamente nuestra consola se estará actualizando. Es decir, nuestro boot, nuestro Luma y nuestro Good Mode 9 se van a actualizar a la última versión. Una vez nos informe actualización de consola finalizada, le daremos a la A, saldrá el splash de seguridad y nuestra consola tendrá que reiniciarse. En esta ocasión, el CTR Transfer que estamos utilizando es de la versión 11.15, es decir, no tendremos que actualizar nuestra consola posteriormente.
¿Qué nos quedaría ahora? Pues volver a inyectar el FBI en salud y seguridad debido a que el CTR Transfer ha restaurado todo el sistema y instalar los juegos y demás movidas. Y con estos 3 sencillos pasos, descargar, meter en la SD y ejecutar en la consola, habremos terminado el tutorial de hoy. Ya sabéis que cualquier duda, sugerencia o un buen te amo quelonio podéis dejármelo en los comentarios de este mismo vídeo y, por supuesto, siempre tendréis el servicio técnico de la empresa a vuestra disposición. Por mi parte nada más, que disfrutéis al máximo de vuestras consolas 3DS que aún les queda vida.